Francisco Rodríguez procede, como muchos ya sabéis, de la montaña, de la espléndida montaña asturiana, Cangas de Narcea, el puerto de Leitariegos, etc. Pero realmente definitorio de Francisco Rodríguez, Paco Rodríguez al menos, de los amigos, es que estamos ante un empresario. Estamos ante un empresario que fundó Industrias Lácteas Asturianas, precisamente en la región asturiana, y luego constituyó diversas factorías por España, podríamos decirme que 4 o 5. Después pasó a ser la cabeza de un grupo multinacional que actúa, que yo sepa, en Portugal, en Polonia, en Francia, en Estados Unidos, en México, no sé si en China también. Bueno, digo esto porque naturalmente significa que algo tiene que saber de economía y de empresa cuando ha conseguido montar y mantener ese grupo empresarial a lo largo de los años. Es uno de esos raros personajes, a mí me dan, en ese sentido, me dan mucha envidia, uno de esos raros personajes que ha sido capaz de ser profeta en su tierra. Si vamos a Navia, que es el lugar donde tiene la principal factoría láctea, allí nos encontramos en una gran plaza con un busto de piedra señalándolos. Seguimos a Oviedo y si visitamos el monumento de San Julián de los Pavos, pues una de las calles que lo circunda o que lo rodea es la calle de Francisco Rodríguez García. Desde que existen los premios Príncipe de Asturias, es permanentemente el presidente del jurado del pueblo ejemplar de Asturias, y no hay quien lo mueva de ese puesto, que los demás jurados no te dejen estar más de 4 años. Él lleva 40, 45, 35. Bueno, y es también presidente del Archivo Indiano de Colombres, más otras cosas que no les digo, o que no digo porque casi sobra. Tiene publicados bastantes libros y los libros los escribe con un título metafórico, haciendo alusión a un tren de mercancías que arranca, que descarrila, que no sé qué, y sobre esto de los trenes de mercancías nos mete todas sus preocupaciones empresariales, económicas y también de algún otro tipo. Y por cierto, los libros los escribe con un estilo literario francamente muy cuidado. Ha sido, lo digo porque veo personas a quienes este tema, no sé si les gusta o si les disgusta, ha sido soldado en la última guerra de España, en el territorio de Isla, y allí le veíamos en las trincheras con el fusil de tirador. Es un gran aficionado a la música y monta con sus hijos, monta todos los años unos conciertos sensacionales en Asturias, francamente impresionante. Es también doctor honoris causa en ciencias químicas, bueno, etcétera, etcétera. Tiene la máxima autoridad, como digo, para hablarnos de lo que nos va a hablar. Yo voy a callarme para que hable él después de que Pablo nos dé las instrucciones de rigor de las conexiones telemáticas. Pero antes de esto, tengo que deciros que, como casi todos sabéis, falleció recientemente el compañero de la banda, Eugenio Nasal de Goicoechea. Dentro de un rato se celebra un funeral del entorno de esta casa
en la capilla del Colegio Mayor. Como nos hemos enterado a última hora, pues pensamos que no debíamos suspender este acto, pero yo sí os rogaría que al menos nos levantemos y que guardemos un minuto de silencio, y en ese minuto de silencio pues lo dediquemos al recuerdo de Eugenio o a la oración o a las dos cosas. Gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, como siempre, deciros que vamos a grabar, estamos grabando las ponencias, solo la ponencia. Estoy muy contento de veros. Yo aparezco aquí en pleno momento de los tractores y aunque yo no tengo tractor, pues sé muy bien de qué se trata y sé muy bien cuál es la problemática de nuestra gente del campo, que coincide con la problemática de la gente del campo en general en Europa y también en Estados Unidos. El campo, la mecanización del campo está produciendo muchos desequilibrios y esos desequilibrios se transforman en una merma de las rentas que es preocupante, de las rentas campesinas, que es preocupante. Bueno, yo, siguiendo mi costumbre, prefiero en lugar de hablar, que es mucho más lucido, lo sé perfectamente que es mucho más lucido, pero sin embargo lo que se dice generalmente no queda después y a mí me interesa que quede. Todas mis conferencias en general las recojo después en libros que son testimonios de mi vida. Entonces, todo el hecho comunitario, por ejemplo, 40 años de vida comunitaria está reflejada, bien o mal, con aplausos y silbidos internos o íntimos a una peripecia española que podía haber sido mejor, pero fue como fue. Sin embargo, esa característica de una serie de años que vosotros conocéis, que me hicieron ser muy crítico con determinadas decisiones que tenían que ver con la entrada de España en la Unión Europea, se ha prestado a interpretaciones que no son exactas respecto de mi preocupación y respecto de mis sentimientos europeos. Y hoy dejaré eso, supongo, debidamente claro. Yo no soy ningún euroescéptico, todo lo contrario. Y si algo no me gusta de Europa es esa comisión a la que nadie vota y que está haciendo un papel poco lucido, ahora lo estamos viendo en estos últimos días, por cierto, y que seguramente requerirá de reformas y de reformas no tardías. Pero una cosa es que yo no estoy conforme con determinadas decisiones de la Comisión de Bruselas y otra cosa es que yo sea anti-europeo. Eso de ninguna manera. Como no lo sois ninguno de vosotros. De modo que nada más voy a empezar leyendo el título de esta intervención que dice La problemática de la ganadería española, cobriza cantábrica y unas otras cosas. Pues bien, queridos amigos, no tengo inconveniente en decir para empezar que el aula política del CEU, este excelente y gratísimo foro madrileño que preside José Manuel Otero Novas, forma parte de mi convicción de que hacen falta en España más lugares de encuentro dispuestos para ordenar el debate no solo del pensamiento abstracto, sino para ofrecer un ámbito propicio para las propuestas concretas a una sociedad ávida de poder salir del hoy que fue un ayer sin ser todavía un mañana. Una sociedad a la que el Parlamento, donde está representada, le queda demasiado lejos para discutir esas cosas tan importantes como son las de andar por casa, ya sean privadas o públicas. Por lo tanto, y puesto que seguramente se espera de mí que hable de mis vivencias, o mejor, de lo que Américo Castro llamaba vividuras, empezaré por poner un ejemplo, en cierto modo remoto,
que es el del Fondo de Regulación de Precios y Productos Agrarios, el otrora conocido como FORPA. Supongo que os extrañará que alguien hable de FORPA a estas alturas, pero es que voy a hablar de un organismo que hay que volver a crear en España, según mi modo de ver, y por respeto a un sector agrario que necesita su representación genuina, que no la tiene. El FORPA no era sino un organismo donde se cocinaba de manera específica la política agraria española, allá por los años 60 y siguientes del siglo XX. Pero un buen día el FORPA dejó de ser, dejó de consistir, como diría el poeta asturiano Gregorio Burgueño, que es amigo tuyo. Y para desencanto de unos y otros, no fue sustituido por ningún otro foro de parecida misión. Reconozco que lo digo con nostalgia del recuerdo de un tiempo en que se hacía política agraria española, dentro de una política general ceñida a nuestra particular circunstancia. Como veis, hablo con bastante cuidado de lo que digo. La particular circunstancia, todos sabéis cuál era. En el FORPA estaban debidamente representadas las organizaciones agrarias y la industria, los ministerios concernidos, que normalmente eran Agricultura, Comercio y Sanidad, los consumidores y, naturalmente, los que tenían por misión específica vigilar los presupuestos del Estado. No estaban, sin embargo, los representantes del Sindicato de la Alimentación, ya por entonces acostumbrados a hacer la guerra por su cuenta. Aunque todavía lejos de pensar en imponer las llamadas marcas blancas, que fueron importadas con posterioridad, principalmente de Francia. La cadena de distribución Simago, algunos de vosotros la recordaréis, fue una de las pioneras en España y en Francia apareció con análogo propósito. Señalo que las reuniones en el FORPA eran continuas y las propuestas que habrían de partir con frecuencia al Consejo de Ministros eran previamente discutidas y votadas por los interesados. Yo estaba entre ellos. En el sector lácteo, no recuerdo ningún rechazo sustancial del gobierno a las propuestas del FORPA, incluida la prohibición de la leche semidesnatada, que producía unos excedentes de mantequilla cuya exportación podría costar mucho al erario público. Por cierto, esa prohibición duró hasta que España ingresó en el mercado común, que por entonces subvencionaba abundantemente la exportación de mantequilla comunitaria. Bueno, ¿qué pasó con esto? Pasó lo siguiente, ahora hago un inciso. Nosotros estábamos con déficit de leche y había que importar leche de Francia en cisternas, grandes cisternas. Pues iban a buscar leche hasta Normandía, hasta el norte de Francia. Bueno, y entonces, como era comercio de Estado, no se podía importar leche sin autorización del gobierno. Y nos sobraba mantequilla. Entonces, en el FORPA se debatió, claro, la necesidad de pedir una licencia para importar mantequilla. Y creo que fue Franco el que dijo, ¿cómo? ¿Que queréis importar mantequilla? ¿Que queréis exportar mantequilla? Exportar, no importar. ¿Que queréis exportar mantequilla? No lo entiendo eso. Estáis importando leche de Francia y queréis exportar mantequilla. No lo entiendo eso. ¿De dónde sale esa mantequilla? Y entonces hubo que confesar que la mantequilla salía de un producto nuevo. Eran las botellas de plástico que contenían leche semidesnatada. Hasta entonces no había más que leche entera o leche desnatada, pero no leche semidesnatada. Claro, la leche semidesnatada era más barata que la leche entera y se vendía mucho. Y de ahí el excedente de mantequilla en un país que era poco consumidor, como seguimos siéndolo, de mantequilla. Y Franco fue el que dijo, bueno, pues mira, esto se arregla muy fácilmente. Nosotros no tenemos dinero para dar primas a la exportación como las está dando la Comunidad Europea. De modo que vais a hacer una cosa, dejad la grasa en la leche. De manera que no haya más leche que la leche entera y la leche desnatada para el que no pueda tomar grasa. Pero de leche semidesnatada no quiero saber nada. Eso. Bueno, eso duró bastantes años, duró 5 o 6 años antes de entrar en el mercado común, donde ya volvimos otra vez a la historieta de la leche semidesnatada. Os lo cuento
porque es una anécdota, ¿eh? Hay muchos millones en juego derivados de ese hecho, y muchas presiones, y muchas controversias, y alguna que otra discusión. Bueno, perdón por el inicio. Señalo que las reuniones en el Forpa eran continuas y las propuestas que habrían de partir con frecuencia al Consejo de Ministros eran previamente discutidas y votadas por los interesados. En el sector lácteo no recuerdo ningún rechazo sustancial del Gobierno a las propuestas del Forpa, incluida la prohibición de la leche semidesnatada a la que me acabo de referir. Esta prohibición duró hasta que España ingresó al mercado común, que por entonces subvencionaba abundantemente la exportación de mantequilla comunitaria. Bueno, claro, España no tenía dinero para subvencionar una exportación de mantequilla. Y es por eso por lo que abogo por la creación de un nuevo Forpa, a imagen y semejanza de aquel Parlamento Agrario que fue un ejemplo de eficacia en la ordenación y desarrollo del mundo agrario español. Y soy de los convencidos de que la economía agraria requiere la mayor especialización posible, de manera que los asuntos sean tratados uno por uno, separadamente y con carácter nacional, sin menoscabo de articular debidamente los intereses de las distintas zonas geográficas de España, pero velando siempre por la unidad de mercado, sin la cual es imposible evitar los desatinos. Bueno, el resto han sido las autonomías que todos habéis conocido y conocéis su desarrollo. Tras esta breve digresión inicial, quisiera advertir de que he venido hoy aquí con la intención de ofrecer unas palabras pronunciadas a la antigua usanza. Esto es, sin pantallas, sin ordenadas cartesianas, ni números estadísticos. ¿Qué le voy a hacer? Soy consciente de que aunque seamos cada vez menos, aún quedamos gente que plantamos árboles cuya sombra cobije a los más jóvenes. Por fortuna para todos, me parece. Y hay que partirlo de esa realidad y de la necesidad de la gran convivencia y de la armonía generacional. Me gustaría ofrecer hoy en nuestra aula estas palabras con la condición de que debo evitar en lo posible la casuística e ir por derecho a algunos asuntos de interés objetivo. De ahí que señalen los problemas que me propongo abordar y que son los siguientes. La difícil homogeneización económica de Europa, la globalización, la libertad económica Manon Trompo, el abandono del campo a la España del Norte, la nueva ordenación de las granjas bovinas y la condición moral de la riqueza. Hablaré, pues, de Europa, de la vieja Europa a la que, por ser precisamente nuestra Europa, hemos de cuidar entre todos. No fue un asunto el Brexit, como tampoco lo son las discrepancias de fondo nacidas en Polonia y que encuentran reflejo en Hungría, dos países que conocen lo que es vivir intervenidos. Porque todos sabemos que hay ocasiones en que las cosas ofrecen en su nacimiento un perfil que pudiera no parecer preocupante, pero acaban desarrollándose en direcciones no previstas de antemano por nadie. Y lo digo convencido de que todos deberíamos velar por una europeidad superadora de viejas chaturas que nos impidan mirar a lo lejos. Quiero pues sentar de una vez mi condición de europeo, ya que soy lo contrario de un euroescéptico. Lo digo porque discrepar no significa negar, y también porque las circunstancias por las que pasamos nos obligan a reconocer que una cosa es dar infinitos consejos y otra proponer soluciones concretas en plena tempestad. Hoy Europa nos aparece probablemente dando traspiés, pero cuando de verdad la necesitamos. Y negarlo es para mí sencillamente imposible. Así es que, con independencia de los desacuerdos puntuales y de la disciplina que se nos imponga dentro del bote salvavidas, lo que procede es decir, desde el reconocimiento responsable que sentimos algunos y que parte tanto del mensaje genético como de la esclarecedora razón, gracias Europa por estar ahí, a pesar de lo extraño que resultan los movimientos ecologistas y de que el gobierno de la Unión no se elija siguiendo los procedimientos democráticos al uso. Sentada, pues, mi europeidad natural, sentada sin lugar a dudas y sin pusilánimes escepticismos que pudieran estar justificados en esta hora del mundo, quisiera remarcar que Europa no es, desde luego, un territorio homogéneo. Ni toda ella es llana, ni toda ella es verde,
ni está dotada por igual de recursos naturales, ni constituye un territorio donde el sol luce con parecida contundencia, ni tampoco el aire sopla con la misma intensidad. De ahí que su característica principal sea la de que, como no es homogénea, ello determina que tampoco los ingleses lo sean. Y decir lo contrario equivale a afirmar, tal como ironiza el maestro Ortega, que una vez dejado atrás el escenario medieval, la discrepancia entre los reyes de Francia y España, Carlos I y Francisco I, no existía. No existía, dado que los dos querían lo mismo, Milán, es decir, Milán. Ahora bien, para homogeneizar democráticamente un territorio en el que los distintos países han convivido como han podido a lo largo de los siglos, sin que las guerras continuas determinasen a la postre significativos cambios en las fronteras históricas, es necesario mover los recursos buscando más la complementariedad que la competición radical entre las distintas regiones. Lo que exige contar con una fiscalidad común que a su vez repose en la unidad política. Todo esto parece obvio, como también lo es señalar que no tenía razón Vicente Gourmet cuando invocaba el principio de laissez-faire, laissez-passer, que encendió la larga mecha que llegaría pronto a París para hacer explotar la tremenda bomba política de la Revolución Francesa, poniendo fin a la Edad Moderna. Pues bien, ese es precisamente el reto de nuestro tiempo, homogeneizar Europa y hacerlo desde la razón vital y sin titubeos en términos políticos. Porque entonces, sí, lo social y lo económico tenderán a la armonía que ha de seguir al intercambio de trabajo entre regiones, al amparo de una legislación que no favorezca a unos en perjuicio de otros. Homogeneicemos, pues, Europa en el trabajo como mejor forma para despejar las incógnitas del futuro. Convirtámonos en conserjes distinguidos para abrir de verdad las puertas del mañana y dejémoslas abiertas para que por ellas penetren aires nuevos cargados de esperanza racional, valga la expresión. Porque ese sería el distintivo que la historia reservaría a nuestras pacientes y jóvenes generaciones de españoles, sedientas, sin duda, de encontrar perspectivas ilusionantes. Y para ello, nada mejor que sentarnos frente a nuestra historia de España y reconocer que no aprendimos mucho de los errores cometidos a lo largo del camino. Por ejemplo, el haber permitido que las riquezas procedentes del descubrimiento de América se desparramaran por Europa con escasa siembra entre nosotros, y el de haber consumado el error de unos llamados pactos de familia tan parcos en resultados para nuestro país. Es cierto que en nuestros días el asunto requiere grandes dosis de generosidad y altura de miras, pero sobre todo sería menester poner a contribución no menos grandes dosis de inteligencia, capaces de dejar claro ante la sociedad que no se llegará nunca al grado de bienestar al que todos aspiramos si no se logra previamente resolver el problema del paro laboral, oficial o encubierto, público o privado, y que no afecta por igual a toda Europa. Y permítaseme añadir que estoy defendiendo mis sueños, unos sueños que coinciden seguramente con los que experimentan todos aquellos que en el uso de la buena fe proclaman que es necesaria más Europa. Entre otras cosas, porque ello sería el mejor regalo con que obsequiar a nuestras un tanto decaídas juventudes. Claro que sí, más Europa, más pensamiento europeo de nuevo cuño, menos propaganda fatua, más tecnología común aplicada, más solidaridad inteligente para lograr aumentar la riqueza en nuestro espacio vital, más interesada atención a los mejores y tal vez menos aficionados a la hora de distinguir de verdad el trabajo disponible bajo deseable. Y la industria española, que al revés de lo que ocurre en la agricultura no está sometida por definición a la ley de los rendimientos decrecientes, si cuenta para ello con la debida protección de los mercados naturales, tiene mucho que exigir a la Europa de Occidente, que anda muy desequilibrada porque se forjó en la protección más o menos drástica, por no decir egoísta, que cada país hizo de lo suyo. Y eso hoy ya vale menos, cada vez menos. Pongamos, pues, a Platón en el frontispicio de todas las escuelas de Europa. La metafísica no está reñida con la física, aunque sí parece estarlo con el interés metafísico de los europeos
ante un espacio común donde se olvida que el reparto de la riqueza en lo económico pasa por el reparto previo del trabajo. Porque resulta que al socaire de la llamada globalización, Europa está importando infinidad de productos baratos, fruto de una deslocalización industrial que busca lugares del mundo donde esos productos se hacen en condiciones competitivas ventajosas. Naturalmente, esos productos sustituyen en proporciones variables a otros que son autóctonos, pero que resultan más caros por múltiples motivos de sobra conocidos en el viejo continente, donde derechos y obligaciones no tienen la misma intensidad. Pero lo cierto es que Europa está importando trabajo exterior que sustituye al trabajo propio. Se nos dirá que ese es el juego de un comercio exterior en el que también es necesario fomentar las exportaciones, pero ese cálculo resulta excesivamente complejo. Y no puede hacerse analizando los pros y los contras, más que si se tratara, que no es el caso, de un comercio bilateral bien medido en términos de balanza de intercambios y sin olvidar nunca las derivaciones sociales inherentes a la índole de los productos que se importan y exportan. Pero llegados a este punto, hemos de detenernos porque si al trabajo ajeno incorporado a los productos importados y que sustituye el trabajo propio, le sumamos el trabajo también ajeno, que nos llega en forma de migraciones no controladas, procedentes de otras latitudes que nos son desconocidas, lo que nos encontramos es con una creciente disminución del input del trabajo autóctono europeo en el PIB del continente. Y las consecuencias, aunque hoy no nos aparezcan en toda su trascendencia, pueden resultar demoledoras a la hora de proteger a la larga el trabajo de los nuestros, valga la expresión. Es cuestión de tiempo, pero como ahora se dice también, el tiempo es lo que tiene. La situación en Europa es objetivamente difícil. Comienza a notarse en todo, y los fenómenos y altercados que se están produciendo en los distintos países europeos, incluidos nada menos que Alemania y Francia, ponen de relieve que existe entre nosotros algo parecido a un desconcierto profundo y creciente. Se diría que la envergadura de los problemas nos sobrepasa, y de ahí que parezca necesaria una llamada a la cordura ante la necesidad de plantearnos qué cosa podemos hacer y qué caminos podemos tomar ante la evidencia de que ya no nos sirven los tradicionales conceptos de derechas e izquierdas, dado que lo que da señales de estar entredicho no son precisamente las famosas plusvalías del trabajo que preocupaban intelectualmente a Carlos Marx, sino el trabajo mismo. Hablemos ahora del segundo asunto que nos ocupa y preocupa y que es el cumplimiento con el que acabamos de decir. Hablemos del globalismo. Y lo primero es decir que el aislamiento virtual de las distancias geográficas, al disminuir también el tiempo necesario para recorrerlas, ya sea en presencia física, ya sea a través de los modernos métodos audiovisuales, nos hace creer que todo está más cerca y que la lejanía es un concepto más permanente, de donde se deduce que los mitos y los hábitos de otros tiempos, que otrora distinguían a los pueblos hasta constituir verdaderas civilizaciones, han terminado por sernos familiares a todos los que disponemos de un aparato de televisión. En este sentido, la expresión aldea global es una metáfora para nada exagerada. Pero ¿es eso lo que verdaderamente quiere expresar el concepto de globalización entendible en nuestros días? No, desde luego que no. Ese concepto esconde otra cosa. ¿Y qué esconde? Pues esconde intereses, puros intereses, fenicios intereses, que a su vez ocultan pingües beneficios, obtenidos por un simple dedicarse a cambiar las cosas de sitio o a producir esas cosas en aquellos lugares del mundo donde los salarios son más bajos y los estados cobran menos impuestos. Pero hay además otro pero para nada desdeñable, y es que esa práctica mercantil, que se ofrece siempre adornada por el presunto beneficio económico que para el conjunto de los consumidores finales representa, lleva consigo un peligroso germen, el mismo que anima a trasladar el trabajo a otros lugares, dejando sin él a los ciudadanos de aquellos países poco vigilantes de sus balances de pagos y poco sensibles a la pérdida de la libertad básica que para mucha gente significa instalarse en el paro fatal. Esa es, pues, la verdad escondida en el concepto de globalización, que pretende convencer a la sociedad de que el conjunto de los consumidores sale favorecido con los precios más bajos de las cosas del mercado.
sin reparar en que esas mismas cosas tan baratas, las que pueden dejarlos sin trabajo y sumidos en una vida precaria. Por lo demás, no es cuestión de repetir aquí que el fenómeno de la globalización se une el de la inmigración abierta y descontrolada que se está produciendo con Europa como destino. Asunto que es demasiado sospechoso de que esconda también algún tipo de intereses en todos aquellos que han cerrado los ojos en los últimos lustros ante la intensa disminución de la natalidad que caracteriza a nuestro tiempo. Por coherencia, y dadas las circunstancias, me declaro además escéptico frente a tanta libertad de salón que parece no conocer que los países desarrollados del mundo han utilizado siempre una escalera sobre la que ascender hasta colocar sus productos en todo lo alto. Esto es, en mercados protegidos por aranceles, contingentes, derechos limitadores, barreras técnicas y cuantos mecanismos cabe imaginar para hacer posibles sus conveniencias y difíciles cuando no imposibles las acciones. Después la escalera que sirvió para el ascenso cae al suelo, sin saber cómo, impulsada por gentes que gritan ¡viva el liberalismo! Eso es lo que dice la historia. Eso es lo que Enrique VII de Inglaterra descubrió en el siglo XV para iniciar el proceso de industrialización de la famosa lana inglesa, prohibiendo su exportación como materia prima y obligando a su industrialización dentro del país, mientras venecianos y holandeses tuvieron que cerrar su industria textil después de salir por el mundo en busca de una lana de sustitución que no tuvo existir. Menos mal que algunos siglos más tarde otro inglés, Adam Smith, nos aclaró que el mercado es el beatífico ámbito donde opera la mano invisible, que por lo demás es la más visible de las manos. Basta con mirar atentamente. Dicho lo cual, recomiendo de paso seguir fielmente la consigna del exministro de Economía socialista francés, Arnaud Montebourg, que propugna votar la desglobalización. Ello le costó el puesto, pero ahí queda la proclama. Lo dicho hasta ahora nos lleva al tercer asunto entre los enunciados. Es el siguiente. Libertad económica manótropo. No vaya a ser que tanta libertad nos conduzca al monopolio inexorable que describió Darwin al hablar de la selección de las especies en favor de los mejores dotados. Invito a reflexionar un instante sobre este problema, partiendo de la base de que la realización de la vida del hombre está llena de paradojas y contradicciones. Y por eso, los Estados Unidos de América suelen estar muy vigilantes sobre esas peligrosas tentaciones que acechan siempre al mercado y que pueden terminar por propiciar que los más conspicuos agentes económicos adquieran las tan temidas posiciones dominantes. E invito nuevamente a caer en la cuenta de que la competencia libre y desenfrenada, la competencia sin reguladores legales, conduce inexorablemente al triunfo del más fuerte, o si se prefiere, propicia el monopolio en sus variadas formas, más o menos evidentes según los casos. Bueno, no os asustéis por estas cosas que voy diciendo, son el fruto de la experiencia. Aunque también pueden caer en el descrédito conceptual determinadas legislaciones transformadoras del mercado, como fue el caso del acquis comunitario, por el que se establecían y regulaban los derechos de producción de leche de vaca, conocidos por el nombre de cuotas lecheras, en cuya virtud la industria comunitaria introdujo en el mercado español, sin necesidad de competir, la equivalencia de 3.000 millones de litros de leche por año. Hagamos el cálculo de lo que el hecho supuso en los cerca de 40 años que duró el sistema de cuotas o cupos y nos daremos cuenta del catastrófico negocio proporcionado a los ganaderos españoles, que se vieron privados, por si fuera poco, de la exportación neta de productos lácteos hechos con leche de vaca, perdiendo, por lo tanto, la posibilidad de lograr un hueco en el mercado internacional. Para que todos lo sepan, España, desde nuestra entrada al mercado común, se vio obligada a importar el 30% de sus necesidades de leche y productos lácteos durante 40 años, lo que supuso, a lo largo del periodo citado, la equivalencia de 120.000 millones de litros de leche de procedencia comunitaria por el importe nada desdeñable de 12 billones de las antiguas pesetas, equivalentes a 72.000 millones de euros. Ese fue el gran negocio de algunos países vecinos y las pésimas consecuencias para nuestra corrista cantábrica, en la que apenas subsiste un porcentaje, se diría que apuntando a lo testimonial,
de ganaderos activos de carácter familiar. ¿No parece, pues, lógico que alguien se interrogue sobre este asunto y su trascendencia? De lo dicho se desprende que son muchas las maneras por las que se puede alterar el funcionamiento normal de un mercado, tanto si se hace compitiendo y haciendo sufrir al más débil, como si se hace a través de legislaciones particulares que esconden intereses. De ahí que a la hora de suscribir tratados comerciales o económicos, convenga siempre verlas venir, sin admitir nunca que un presunto saldo favorable del conjunto de los sectores pueda, sin embargo, condenar a algunos en beneficio de otros, lo que en agricultura y ganadería resulta palpable. No tengo ni... Esto coincide con las cosas que estáis oyendo estos días, a propósito de ciertas importaciones de ciertos países. Esas importaciones se están haciendo con anuencia de la Comisión de Bruselas, porque no se veía. Y por tanto son responsables las autoridades comunitarias, sin duda. No tengo ningún recelo en admitir que alguien me tilde de proteccionista, pero llamo la atención de lo ocurrido con el Brexit británico, el preaviso de Polonia y el pronunciamiento formal de Hungría. Y me parece que los sesudos hombres de Bruselas harían bien en reconocer que no hay regla ni tratado de índole económica que estén escritos en el cielo y que, por tanto, existen cuestiones que deben ser revisadas si alguna de las partes así lo considera, vistos los resultados a posteriori, no a priori, a posteriori. En Europa es necesario el diálogo de forma permanente, desde luego, pero no un diálogo de sobros. Lo dice hoy no un euroescéptico, sino alguien al que mueve, si se quiere, la euroesperanza en la reacción que debe producirse al comprobar cómo van las cosas del mundo. En otro orden de asuntos, no van los tiros, desde luego, hacia la aprobación sin reparos de unos costes de energía en Europa derivados del terremoto producido por el indemostrado cambio climático, y al que el llamado Protocolo de Kioto, resultante de una decisión de la ONU, pretende llevar a la práctica universal sin más ni más, porque no es para nada serio, ni ofrece garantía alguna de cumplimiento, algo que solo Europa parece dispuesta a admitir. Entre tanto, unos pagamos impuestos como mejor forma de abrir el camino fatal de la descarbonización y otros, con la Agenda 2030 en la mano, miran para otra parte sin comprometerse a nada de manera firme, lo que en términos de competencia internacional es sencillamente inviable. Veremos, por tanto, en qué quedan los buenos propósitos que nos animan por estos pagos nuestros, mientras cerramos nuestras fronteras tradicionales de energía y compramos kilovatios a Marruecos, producidos en dos grandes centrales térmicas que queman carbón a 2 pasos de Algeciras. Claro que no faltará quien afirme que el estrecho de Gibraltar, con su peñón incluido, es una barrera insoslayable contra la contaminación del aire. Como dicen los franceses, guayón. Espero que quede esto muy claro. Repito que discrepar no es negar. De la misma manera que proteger el agrofamiliar es respetar la naturaleza de las cosas, una realidad cósmica que lleva la vida entera ofreciendo datos que permiten afirmar que nunca la lluvia dejó de escapar. El apocalipsis no es, desde luego, ninguna evidencia, aunque el clima continúe cambiando cada día que amanece sin que nadie se alarme. El cuarto asunto anunciado no es otro que el de ofrecer unas reflexiones sobre el problema del abandono del campo, que es un hecho que, por lo demás, trasciende nuestras fronteras, al haber sido fomentado desde una política agraria común basada en reducir el número de campesinos para aumentar la productividad de los que queden en activo. El tiempo dirá si esa política ha sido todo lo acertada que señalaban las interpretaciones económicas de algunos teóricos. Entre otras cosas, porque siguiendo las reglas de la productividad, lo que ahora nos encontramos es con el problema contrario, con el de las llamadas macrogranjas o ganaderías industriales, y con más gente en el paro engrosando las clases pasivas, amén de la poca grata perspectiva que ofrece una parte del tiempo del campo que tiende al abandono por falta de rentas. Por mi parte, mantengo la convicción de que la razón por la que se produce el fenómeno del abandono no es otra que la insuficiencia de las rentas agrarias,
dada en nuestro caso una política de precios de algunos productos del campo que contempla más el interés de los consumidores porque son más que el de los campesinos que son menos. Lo que quiere decir que se trata de una decisión política basada en creer ingenuamente que el Estado cuenta con medios de pago infinitos para compensar las rentas de los que resultan perjudicados. Algunos piensan que el Estado lo puede todo, pero ¿es eso verdad? Sin embargo, lo curioso es que al tiempo que todo esto sucede, se nos habla del cambio climático y de producir leche ecológica, es decir, la que se producía en tiempos de nuestros abuelos, sin síleos, sin pesticidas, y dejando que la hierba se secara al sol, transformándose en heno bien oliente, no como el de ahora. ¿Se puede saber si hay en todo esto un mínimo de coherencia? ¿Sabe alguien si nos dirigimos hacia ganaderías próximas a las 1000 vacas por establo, como parece desprenderse de un reciente decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado español? Entre tanto, en Bruselas andan a vueltas con la nueva PAC y vuelven a ofrecer para las ganaderías de montaña ayudas directas consistentes en atribuir una prima por hectárea productiva que puede llegar a los 3,43 euros y cuyos efectos sobre el litro de leche son del orden de 3 céntimos. Mientras, los poseedores de latifundios en España, en su mayoría resultantes de la desamortización de Mendizábal, son los que verdaderamente se benefician porque son muchas las hectáreas que poseen. Va de suyo, por lo tanto, que los beneficiarios importantes no son los ganaderos de la cornisa cantábrica, obligados a producir la leche con ayuda de piensos secos importados que compran en la tienda de la esquina o en la cooperativa a la que pertenecen a precios libres de mercado, dada la insuficiencia de las hectáreas dedicadas a pastizal. Reconozco desde luego que el asunto es complejo. Todo lo complejo que resulta siempre aquello que deriva de una realidad natural que pretende modificarse desde los despachos burocráticos de las ciudades, pensando que la naturaleza es manipulable hasta el infinito. Aunque este es un problema que afecta de lleno a los ganaderos, son ellos los que deben organizarse y demandar soluciones. Lo que están haciendo estos días. Yo esto lo he escrito antes de que llegaran estas manifestaciones. La industria, sea de carácter cooperativo o privado, no tiene más remedio que reconocer la parte que a ella corresponde en aras de asegurar la producción de leche, en este caso en la cornisa cantábrica, desde las serranías de Lugo hasta los Pirineos. De ahí que yo me atreva hoy a decir que es necesario que el Ministerio de Agricultura español haga valer en Bruselas que el abandono del campo es un mal augurio comunitario, por lo que tiene de desafección campesina en todos los sentidos, incluido el sentimiento de Europa como esperanza razonable, ya que va de suyo que el problema humano de nuestro campo norteño no se va a resolver si no se mejoran las relaciones. Y también porque no es pertinente esperar que sean los precios de la leche o de la carne, sin que resulten de aplicación oficial, sencillamente porque no existen unos derechos niveladores tan necesarios como pertinentes. Que sean ellos los encargados de mejorar de manera definitiva la rentabilidad de unas explotaciones cuyo margen está lejos de resultar satisfactorio. Y por eso las ayudas que desde Bruselas parten en multitud de direcciones no deberían ser tan escasamente significativas como las que en nuestro tiempo se pretende hacer pasar por suficientes eficaces para algunos territorios donde la orografía y el infundio no permiten mejorar de manera significativa los costes de producción. Y me refiero, como es lógico, a las explotaciones de carácter familiar que comentamos, que es tanto como decir a las que existen en el principal espacio productor de proteínas que tenemos en España. Es decir, que es trascendente el asunto. Ya sé que estamos frente a un problema económico y social cuya solución, como casi siempre ocurre, depende más de la economía política que de la teoría económica. Pero asistir al abandono continuo de parte del campo español y considerar que se trata de un signo más de los tiempos que corren, sin poner los medios para remediar el desequilibrio social que en ciertos territorios esenciales del país se está produciendo, no parece el mejor de los caminos, pese a los efectos de una política agraria común que fue en otras ocasiones y dentro de su ya larga historia un ejemplo de sensibilidad ante las dificultades objetivas del mundo agrario. No quiero que me llamen pedigüeño, y menos demagogo, porque en Asturias había
cerca de 21.000 ganaderos al ingreso de España al mercado común y hoy apenas si quedan 1.500. De 21.000 a 1.500. Y que nadie me llame, y que nadie llame reestructuración a lo que solo ha servido para poner en evidencia que los conceptos estrictamente económicos, basados en la llamada productividad, no bastan para resolver el problema de los rendimientos decrecientes, como es el caso. Porque habría que ver qué diría la gente si el precio del litro de leche fuese la resultante del coste marginal del último litro producido, como ocurre en otros ámbitos, sin ir más lejos, con la producción de kilovatios. Me gustaría, sin embargo, hacer, llegados a este punto, referido al abandono del campo, una reflexión adicional sobre las llamadas macrogranjas o ganaderías industriales. Porque, ¿de qué se trata? ¿Se trata acaso de producir leche a base de piensos secos importados en instalaciones de centenares de vacas y en proximidad de los grandes centros de consumo de leche líquida? ¿Acaso nadie ha caído en la cuenta en Bruselas de que esa manera de producir choca de lleno con la tradicional explotación familiar de gentes laboriosas que cuidan además y sin proponérselo de manera específica la sustancial realidad llamada campo, susceptible de convertirse en sucesivos seriales, demasiadas veces pasto de las llamas, si se les priva del efecto múltiple y conservador de la mano del hombre? ¿Por qué no se abren de una vez las ventanas del alma para definir si es más importante competir que vivir? Pues bien, todos estos interrogantes parecen pertinentes ante unas medidas administrativas precipitadas que harían tender la producción de leche en España a no más de 1.700 explotaciones en todo el país. Eso es lo que está en juego, porque ¿qué se hará después con los miles de trabajadores del campo que se queden sin trabajo? Y es que diseñar un modelo de producción de nuevo cuño que parece no prever la desaparición de miles de economías familiares es asunto fácil de elaborar en un confortable despacho urbano, donde ni siquiera hacen falta modernos métodos de cálculo. Pero sopesar las consecuencias de sacar de su medio vital a miles de familias campesinas, cuyas vidas habrán de gravitar bajo el techo de lo público, se le antoja un asunto problemático en extremo y que no es, desde luego, la tendencia europea del momento. A menos claro está que entre nosotros alguien piense que la solución pasa por hacer del campesino otra carga pasiva adicional, sin mayor trascendencia en términos presupuestarios. Me paro ahí. Me paro a sabiendas de que las buenas intenciones de la burocracia bruselense pueden no concordar con las circunstancias en que se mueven todas y cada una de las regiones europeas. Y sin negar que, por supuesto, lo que para mí es Europa como trascendencia va más allá de las cosas que se les ocurran a algunos de los que manejan sin inmutarse las técnicas administrativas, si no encuentran a nadie para discutirlas, matizarlas y por fin para aplicarlas. Por ejemplo, si no hay un FORPA donde los intereses de España no se introduzcan sin más en la gran coctelera agraria europea, sin que los interesados intervengan en aquello que les afecta, y por el simple hecho de que prevalezcan otros intereses de otros países o incluso de otras regiones de un mismo país. El quinto asunto al que voy a referirme se refiere a la condición social de la riqueza. Esto ya no es económico, esto tiene otro matiz. La misma que ha llevado al Partido Comunista Chino a organizar un capitalismo desatado y que deja arruinados los postulados del comunismo original, al quedar patente en el mundo el hecho de que solo la libertad que permite al hombre dar rienda suelta a sus ambiciones puede convertirse, al fin, en el verdadero motor que impulsa la riqueza. Después, ya creada la riqueza, esta se filtra inevitablemente hacia abajo, tal como expresa el filósofo indio Montaigne en su teoría del trickle-down effect, que por lo demás, así lo demuestra también la realidad de los países desarrollados del mundo, sin que el interrogante del cómo habrá de distribuirse la riqueza perturbe la necesidad de no interrumpir su progresión. Porque, queridos amigos, la pobreza no es solamente una lacra moral. La pobreza no favorece a nadie que tenga limpias intenciones. Y además, sin aspirar a ser como Diógenes de Elea, que invitaba a los jóvenes de Atenas a matricularse en la escuela de los cínicos, nada me impide afirmar que la pobreza no es negocio. Y que tampoco lo es para el Estado. De nada sirven, por tanto, las condenas a la riqueza en defensa de los más pobres,
si las meras palabras o las bienintencionadas leyes no van acompañadas de lo que Gustavo Bueno gustaba poner de manifiesto al defender que todo en la realidad es materia, utilizando la denominación de objetos corpóreos para distinguirlos de los que no lo son, según los principios del materialismo dialéctico. Hace falta, pues, que el mundo pueda contar con los objetos corpóreos que necesite hasta cubrir con holgura las necesidades corpóreas de la humanidad. Todo ello sin descuidar la atención sobre otros objetos no corpóreos, aunque no sea nada más por aquello de que no solo del pan vive el hombre. De ahí también que la multiplicación de la riqueza piscícola del palestino lago de Tiberíades no sea una mera metáfora histórica o una referencia a la historia sagrada, y se convierta en la divina inspiración a la que todos deberíamos aspirar en nuestros días. Basta, pues, de condenas morales a las gentes capaces de crear riqueza y aceptar el riesgo, y reconozcamos que la increíble nebulosa en que se esconde la gran verdad de que la riqueza no especulativa presupone trabajo, no es sino la mejor manera de descubrir una de las infinitas trampas dialécticas que se han ido tendiendo a lo largo del tiempo en perjuicio del hombre. Filosofare está muy bien, pero antes es preciso vivir. No quisiera terminar mi intervención sin expresar el reconocimiento que merecen también algunas administraciones regionales al participar en una transformación agraria que requiere, desde luego, la entrega de todos. Se trata también de un esfuerzo para nada ruidoso y que debiera conocerse a fondo por todos aquellos que tendrían que reconocer la necesidad de hacer compatibles lo ecológico y lo vital, sin oponerse a que las nuevas superficies verdes sean debidamente protegidas de los roedores, de los osos, de los lobos y de los jabalíes, además de otras calamidades de carácter microscópico. Hagamos, pues, un ejercicio de sensatez y de respeto mutuo al trabajo del que unos y otros dependemos, nada menos que a la hora de sentarnos a comer. Así es que, ya todos lo saben, me propongo, a modo de resumen, que fijemos la mente en todas estas cosas por su influencia en la vida de nuestro país. Pero pido que se hagan principalmente dos de ellas. Exigir con firmeza la revisión de la política agraria común y crear un nuevo FORPA nacional de la mano de las autoridades competentes y para que las cuestiones agrarias se traten una por una, de manera que las medias aritméticas no oculten que las pérdidas de algunos estén en la base de los beneficios de otros. Porque, señores, la suma cero es otra trampa dialéctica de esas que gustan al mundo económico cortoplacista y poco visable. Por lo demás, todos saben que he sido desde el principio y sin interrupción del tiempo muy crítico con las decisiones de Bruselas y su repercusión en el sector lácteo español, particularmente en lo que se refiere a los llamados derechos de emisión, cuya base jurídica para poder vetar los derechos está todavía por explicarse. Semánticamente hablando, y dado que llamar derecho a una imposición de parte se me antoja pura y llanamente un abuso de poder. Pero como todo en la vida se mueve al compás de las circunstancias, no puedo hoy dejar de reconocer lo que Europa está representando y puede representar para España a la hora de salir de una catastrófica pandemia como la que todavía estamos sufriendo, y también cuando toque resolver determinados asuntos para nada lejanos, pese a los cantos de sirena de algunos insensatos que insisten en un soberanismo urbi et orbi, tal vez algo desfasado. Insisto, pues, en otra alusión reconfortante por el hecho de ser europeos, y lamento muy de veras el desistimiento británico y la posibilidad de que no sea el único. Todo ello porque, además, la idea de un continente que llegase por fin a la unidad política, pese a los particularismos de toda índole que estamos viviendo en nuestro tiempo, sin frutos de ninguna clase para el conjunto de la sociedad europea, enfangada toda ella en ensoñaciones partidistas, es una idea capaz de despertar el adormecido interés de nuestros jóvenes. Termino, pues, hablando del mañana y tratando de llevar al ánimo de los que serán sus protagonistas la convicción de que Europa debe continuar siendo la representación del mundo libre, es decir, del querer ir más allá de lo que sería una simple categoría o cualidad geográfica. Entre otras cosas, porque es necesario trascender. No somos los europeos gentes nacidas para la rutina de la difícil convivencia allí donde no hay perspectivas, y tampoco somos ajenos, aunque no responsables, de que el descubrimiento en su día del nuevo mundo supusiera riesgos.
los mismos que corresponden al sueño del que me declaro partícipe, después de dejar a un lado tantos y tantos victimismos cuya justificación queda para la historia. Queridos amigos, al hablar de agricultura y antes de terminar mi intervención, considero obligado referirme al llamado cambio climático, que según algunos hombres de ciencia nos espera o nos acongoja ya hoy. Pero confieso mi perplejidad porque ignoro a qué cambio de clima se refiere, dado que se trata de un fenómeno no sé si telúrico, por demás cambiante. Tanto que este cambio se produce todos los días desde que entre Dios y el hombre se interpuso el misterio de la creación. Y hay que prefiera hablar de la lluvia, que no deja de tener su interés, no solo para el mundo del año. De todas maneras, pido disculpas y me conformo con una reflexión algo más modesta. Veamos. Afirma don José Ortega y Gasset, desde una de sus escapadas por el mundo de la física y refiriéndose al fenómeno de la evaporación, que llueve siempre de la tierra a la nube. Lo que bien mirado quiere decir que para que llueva hacia abajo es menester que previamente lo haga hacia arriba. Y de ahí que yo me atreva a afirmar que también dentro del quehacer agrario, vivir es pensar, y que pensar bien es sorprenderse ante una de las paradojas más grandes con las que el hombre tiene que vérselas desde que nace. Esto es, celebrar por un lado alborozados la llegada de la nube salvadora a la que alimentan mares y ríos a lo largo y ancho del planeta, para que todos tengamos agua, dado el carácter permanente de la evaporación universal. Y por otro lado, lamentar consternados el hecho final de que unos dispongamos de más agua que otros, dándose el caso de que entre esos otros nos haya que no disponen de agua alguna. Lo que obliga a admitir, resignadamente, que también al agua se la lleva el viento. Qué cosas. Muchas gracias.